Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. Vamos a estudiar en esta ocasión lo que se refiere a las luchas anticoloniales. Si bien es cierto, la mayoría de países lo que quería o estaba en búsqueda era tratar de zafarse del yugo español que había sido establecido durante el colonizaje. La revolución vietnamita fue una de la muestra del deseo de numerosos pueblos en dejar de ser colonias españolas. Las luchas liberarias marcaron a Asia y a África durante la segunda mitad del siglo XX, en donde surge el espíritu independentista. Para soportar la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas requerían de grandes cantidades de materia prima, las cuales provenían de colonias africanas y asiáticas fundadas en el siglo XIX. Esto permitió que ciertos pobladores de las colonias se enriquecieran y desearan liderar sus países. Se trataba también de una burguesía local. Además, debido a la guerra, las naciones europeas incluyeron obligatoriamente a sus ejércitos a numerosos hombres de las colonias, lo cual provocó grandes molestias. Si esto se suma la discriminación, la violencia que se sufría en las colonias y el deseo de la gente de tener una vida mejor, era lógico que sus pobladores estuvieran cada vez más listos para enfrentarse a las potencias mundiales y liberarse. Por ello, varias organizaciones políticas independentistas surgieron en el siglo XX. El triunfo de la guerra rusa en el desarrollo de la Tercera Internacional era un proyecto de la Unión Soviética para unir a los partidos sociocomunistas del mundo, inspirado más en el espíritu de alcanzar la independencia. Los partidos comunistas dentro de las colonias se volvieron muy influyentes y se aliaron a la burguesía e intelectuales locales para plantear la lucha anticolonista. No obstante, fue en la crisis económica de 1929 la que desató las mayores molestias en las colonias. Por ejemplo, en África, la crisis provocó numerosas fábricas despidieran a sus empleados, los cuales protestaban de forma enérgica afuera de lo que son las empresas, es decir, en la calle. Esto se da el principio del fin. La Segunda Guerra Mundial fue un golpe fundamental para los países colonialistas europeos, que estaban muy debilitados por la muerte y tenían una economía muy baja. Europa no podía controlar totalmente sus territorios, lo que permitió, por ejemplo, que las guerrillas vietnamitas declararan su independencia venciendo a los japoneses, posteriormente a los franceses. Para evitar esta rebelión, Europa prometió a las colonias mejorar su situación e intervenir en la industrialización. Pero aquello no ocurrió. Los movimientos independentistas comenzaron a enfrentarse en ejércitos coloniales. Esto se da entre el año de 1944 y 1952 en Marruecos, Argelia, Madagascar y Kenia. Se multiplicaron las protestas y la represión. La Revolución China también fue la clave para el independentismo y no solo fue inspiradora para los vecinos de Asia, sino también porque el gobierno comunista apoyó militarmente a los movimientos de liberación, como lo hizo en Vietnam y Corea. Después de todo eso, Asia por fin se libera. Desde 1945, en casi toda Asia, terminaron las colonias gracias a los movimientos de ideología nacionalista. Este año se proclamó la República de Indonesia, acabada en la colonia de las Indias Holandesas Filipinas, y se pudieron independizar en el año de 1946 de Estados Unidos. India y Pakistán se liberaron de Gran Bretaña. Y en 1947, Birmania y Ceilán, que también eran colonias británicas, se independizaron
en 1948, mientras que Malasia en 1957, Singapur en 1963 y también se separaron de los británicos. La Gran Bretaña triunfó durante las dos guerras mundiales, pero en el mismo periodo perdió todo su imperio. No obstante, la independencia de las colonias no significó que todos los problemas estuvieran solucionados. Por ejemplo, después de la liberación de India y Pakistán, unidos musulmanes entraron en inmensas guerras, produciendo una violencia que no terminó hasta 1971, con la fundación de 3 países independientes, los cuales eran India, Pakistán y Bangladesh. En medio de esta violencia murió incluso el defensor de la paz, que es conocido como Mahatma Gandhi, que se encuentra en la segunda imagen en la mitad con lentes que son característicos de él. Ahora se da el turno de los árabes. Los países árabes de Asia y África fueron protectores británicos y franceses, en su mayoría, pero comenzaron a liberarse incluso antes de los demás países asiáticos, a diferencia de algunos de ellos, no estaban tan influidos por los comunistas, sino por una ideología nacionalista. Egipto se independiza en el año de 1922 de Gran Bretaña. El Líbano y Siria, que eran los protectores franceses, fueron totalmente liberados en 1952. Respectivamente, aunque su definitiva liberación o independencia se demostró más años después. Varios territorios que estaban al mando de Gran Bretaña se convirtieron en estados soberanos. Posteriormente, Irán se liberó en 1939, Jordania y se liberó en 1946 y Libia, que primero fue colonia italiana y luego estuvo bajo el control británico, se independizó en lo que corresponde a 1951. Ahora vamos a hablar sobre la liberación de África. Con el impulso entregado que habían observado Asia y la África, libró su independencia en 1956 y en 1962. Ghana se independizó de los británicos en 1957 y Kenia se independizó en 1964. Francia usó la estrategia de permitir que sus colonias eligieran si querían continuar siendo independentistas. Si no, Guinea se liberó en 1960, pero después las colonias también eran independentistas. Aunque todas las colonias tuvieron que pelear durante su independencia, los territorios del Congo, Argelia, fueron las que más sufrieron. El Congo, colonizado por Bélgica para extraer minerales, vivió en condiciones terribles de violencia durante la colonia. Duraba la guerra civil, las condiciones terribles de violencia por parte eran controladas por Francia y ella vivía una enorme población europea. Por ello, para liberarse se mantuvo que librar una dura guerra que tuvo una duración aproximadamente de 8 años y posteriormente alcanzaron la libertad en 1962. Es hasta la década de los 70 en donde las demás colonias del mundo se fueron independizando. No obstante, las nuevas naciones han tenido que enfrentar unos duros cambios internos. Muchos países, sobre todo los africanos, no han salido de la pobreza o violencia que fue heredado desde el momento que se encontraba en la colonia. Bueno, estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. Hemos culminado este tema. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en escribirme. Si es que tienen tareas pendientes, por favor, me informan que ya me enviaron para yo poder revisar, para estar al día con sus calificaciones. Hasta luego, que pasen muy bien.